ciclo menstrual. Bien, ok. Entonces, para poder entender lo que es el ciclo menstrual, vamos a ver lo que significa. El ciclo menstrual es una serie de cambios o eventos del organismo femenino entre una menstruación y otra. Esto es el ciclo menstrual. El cuerpo de una mujer tiene cambios entre una menstruación y otra. Y esto es porque el eje está funcionando y se están produciendo hormonas. Entonces, todos los cambios que tiene una mujer entre una menstruación y otra se llaman ciclo menstrual. Hay cambios en todo el cuerpo de la mujer, pero no vamos a ver todos los cambios que tiene el cuerpo de la mujer. Solamente vamos a ver los que tiene en el aparato reproductor, porque si no, jamás acabaríamos, ¿verdad? Necesitaríamos 4 años como especialidad. Entonces, pero tenemos que entender que estos cambios se dan en todo el cuerpo. Y vamos a empezar a ver los que se dan en los órganos reproductores. Por lo tanto, el ciclo menstrual solo lo vamos a ver en los cambios que tiene el ovario, los cambios que tiene el endometrio, los cambios que tiene el cervix y los cambios que tiene la vagina. Como todos estos van teniendo cambios, así se le llaman, ¿verdad? Ciclo ovárico, ciclo endometrial, ciclo cervical, ciclo vaginal, pero en realidad estamos hablando del ciclo menstrual, que son los cambios que existen entre una menstruación y otra. ¿Okay? Vamos a empezar con el ciclo ovárico. Bueno, pues es una serie de cambios anatómicos, que es la foliculogénesis, y funcionales, que es la esteroidogénesis, que suceden en el ovario entre una menstruación y otra. Para poder entender esto, vamos a poner una línea de tiempo en una mujer que tenga ciclos, entre comillas, ideales, típicos, ¿verdad? De 28 días. Entonces, en una mujer que tiene ciclos cada 28 días, se supone que la ovulación se presenta en el día 14. Entonces, esta línea rosa es el día que esta mujer ovula, porque estamos partiendo de un ciclo de 28 días. Entonces, en estos 28 días vamos a ver todos los cambios que hay en el ovario. ¿Sí se entiende? Porque estamos viendo el ciclo ovárico. Bueno, vamos a ver que antes de la ovulación, en el ovario hay folículos, ¿verdad? Y que después de la ovulación hay cuerpos postovulatorios. Entonces, vamos a ver que al principio, antes de la ovulación, tenemos que las mujeres tienen folículos primordiales, que ya los hemos visto varias veces, ¿verdad? Pero estos empiezan a crecer y se transforman en folículos primarios, luego en secundarios, luego en maduros. ¿Sí se acuerdan de estos cambios que se llaman foliculogénesis? Lo vimos la clase pasada. ¿Están de acuerdo? Estos son cambios que se están presentando en el ovario desde el punto de vista anatómico. Luego viene la ovulación y después de la ovulación se presenta el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Antes estuvo el cuerpo rojo, ¿verdad? Pero dura tan poquito que ni lo puse aquí en el esquema. Y después del cuerpo amarillo, que siempre dura 11 días más o menos, sigue el cuerpo blanco, ¿vale? Entonces, fíjense cómo en el ovario, en una mujer, en su ciclo, entre una menstruación y otra, está teniendo cambios anatómicos. Estos cambios son llamados ciclo ovárico, que es la foliculogénesis. Pero también tenemos cambios hormonales. ¿Se acuerdan? Entonces, vean, este fue el ciclo ovárico anatómico. Bien, ahora vamos a ver el funcional. Vean cómo al principio del ciclo el estradiol empieza a aumentar significativamente y un poquito antes de la ovulación presenta un pico alto, un pico máximo. Después de la ovulación, los estrógenos disminuyen un poquito, pero luego se presenta el cuerpo amarillo y el cuerpo amarillo produce estrógenos, pero nada más dura 11 días.
Y acuérdense que ya después el cuerpo blanco ya no es funcional y ya no produce estrógenos y los estrógenos se van para abajo. ¿Sí se entiende? Estos son cambios en los estrógenos. Vean qué pasa con la progesterona. En la progesterona, al principio del ciclo casi no hay progesterona, pero después de la ovulación, que se forma el cuerpo amarillo, recuerden que el cuerpo amarillo produce una gran cantidad de progesterona. Pero lo mismo, ¿verdad? El cuerpo amarillo desaparece a los 11 días y a los 11 días empieza a disminuir la progesterona. Entonces, dense cuenta cómo estos cambios de estrógenos y progesterona son cambios que se están dando entre una menstruación y otra. A esto se le llama ciclo ovárico. Entonces, ese fue el ciclo funcional junto al anatómico. Ahora vamos a ver también las gonadotropinas. Vean, aquí tenemos a la FSH en verde, cómo empieza a aumentar poco a poquito, y luego tiene un pico en el día 14 más o menos, y luego empieza a disminuir nuevamente. Esa es la FSH. Pero vamos a ver qué pasa con la LH que está en azul. Poco a poquito está baja, poco a poquito empieza a subir, y resulta que el día de la ovulación tiene un pico máximo. ¿Se acuerdan que este pico se llama pico ovulatorio de LH, que es cuando se presenta la ovulación? Y ya después la LH disminuye igual que la FSH. Y aquí tenemos todos los cambios que se están dando en el ovario, tanto anatómicos como hormonales, junto con los de las gonadotropinas. Entonces, todos estos cambios se llaman ciclo ovárico. ¿Sí? Ahora fue todo el ciclo ovárico, anatómico, funcional y con gonadotropinas. Bien, ahora vamos a ver lo que es el ciclo endometrial. El ciclo endometrial, pues obviamente va a ser una serie de cambios, también anatómicos y funcionales, que se presentan en el endometrio entre una menstruación y otra. Igual, volvemos a nuestra línea de tiempo, en donde el día 14 es la ovulación, y vamos a ver que antes de la ovulación, la primera fase del ciclo, que puede ser variable, y la segunda fase del ciclo, que tiene una duración constante de 14 días, vamos a ver cómo se llaman, ¿verdad? Vean, la primera fase del ciclo se puede llamar de diferentes maneras. Se le puede llamar fase folicular, porque se acuerdan, aquí acabamos de ver que van creciendo los folículos, por eso se puede llamar fase folicular. Pero también se puede llamar fase estrogénica, porque también acabamos de ver que en la primera fase los estrógenos empiezan a aumentar, ¿sí se acuerdan? Pero también se puede llamar fase proliferativa, porque en esta fase el endometrio que acaba de menstruar empieza a crecer nuevamente y empieza a proliferar, por eso se llama fase proliferativa, en donde hay muchas mitosis y crecimiento endometrial. Ahora, en la segunda fase, la fase folicular incluye a la menstruación, que son los primeros días del ciclo, más o menos unos 4 días. Vean, aquí tenemos el esquema. Tenemos la menstruación, unos 3 a 5 días, y luego vean cómo otra vez empieza a crecer el endometrio, por eso se llama fase proliferativa, ¿sí? Y ya después viene la ovulación y esta segunda fase también puede llamarse de diferente manera. Se puede llamar fase lútea porque aquí aparece el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan? O también se puede llamar fase progestacional porque en la segunda fase del ciclo la progesterona está alta. Y también se llama fase secretora porque el endometrio en la segunda fase tiene mucho moco, muchos vasos sanguíneos y sus glándulas están muy grandes, que son las que producen moco. Vean el esquema, vean cómo en la segunda fase del ciclo el endometrio está totalmente crecido y las glándulas que antes eran más o menos rectas, ahora ya son
muy irregulares, ¿verdad? Son tortuosas y producen mucho moco. Y vean cómo hay muchos vasos sanguíneos. Vean cómo hay muchos vasos sanguíneos aquí, tanto arterias como venas, en comparación cuando apenas está creciendo, ¿sí? Por eso a esta fase se le llama fase secretora, porque si aquí llega a implantarse un huevito, se va a encontrar con un endometrio que está produciendo mucho moco que lo va a nutrir y hay mucha sangre que lo va a oxigenar. De modo que el ciclo endometrial es toda esta serie de cambios que está teniendo el endometrio entre una menstruación y otra. ¿Sí se entiende lo que fue el ciclo endometrial? Quiero ver sus deditos. Ok. Ese fue el ciclo endometrial. Ahora vamos a ver el ciclo cervical. El ciclo cervical es una serie de cambios que se presentan en el moco cervical entre una menstruación y otra. Otra vez ponemos nuestra línea de tiempo y vamos a ver las características del moco en la primera fase del ciclo. Vean, las características del moco cervical son las siguientes. Miren, es filante, es decir, hace hilo, es muy cristalino, se ve muy limpio, y si nosotros lo vemos al microscopio, se puede cristalizar por la gran cantidad de sodio que tiene. Y este tipo de moco es fácilmente penetrable por los espermatozoides, ¿sí? Si nosotros viéramos imágenes, veríamos esto, miren, vean cómo el moco se va haciendo cada vez más filante entre un dedo y otro, y es muy transparente, muy clarito, muy limpio. Y si esto lo ponemos al microscopio, veríamos estas arborizaciones que parecen hojas de helecho, ¿sí? En cambio, el moco en la segunda fase del ciclo, vean cómo sus características cambian. No es filante, ahora se vuelve blanco porque tiene muchos leucocitos, ya no se ve limpio, y si lo vemos al microscopio ya no arboriza. Y este tipo de moco no es penetrable por los espermatozoides. Si nosotros viéramos este moco con imágenes, veríamos esto, miren, la filantez que había llegado a un máximo aquí, empieza a disminuir hasta que desaparece, ya no es filante, se hace blanco, se hace como grumoso y cada vez va siendo menos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, los cambios que va teniendo el moco cervical entre una menstruación y otra se le llama ciclo cervical, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Le entendieron a los cambios del moco cervical? Ok. Bien, entonces casi que el ciclo cervical fue puro moco, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver al ciclo vaginal. ¿Qué es el ciclo vaginal? Pues es la serie de cambios que se presentan en la mucosa de la vagina entre una menstruación y otra. Nuevamente ponemos nuestra línea de tiempo con la ovulación en medio y vamos a ver qué pasa en la primera fase del ciclo. En la primera fase del ciclo vemos qué características tiene la mucosa. Vean, aumenta su grosor, aumenta el número de células superficiales y aumenta el índice cariopignótico. Si nosotros viéramos un frotis de las células que se desprenden de la vagina en la primera fase del ciclo, veríamos esto, miren, veríamos células aplanaditas todas, ven cómo están aplanaditas, y vean cómo el tamaño del núcleo es muy pequeñito. El índice cariopignótico quiere decir la relación que tiene el tamaño del núcleo con el tamaño del citoplasma. Entonces aquí vemos un índice cariopignótico muy aumentado, ¿sí? En donde se ven los núcleos pequeñitos. Esto es en la primera fase del ciclo. En la segunda fase del ciclo, vean cuáles son las características. Aumentan, pero ahora las células intermedias. ¿Se acuerdan que la mucosa de la vagina tiene 4 capas, verdad? La basal, la parabasal, la intermedia y la superficial. Bueno, en la segunda fase del ciclo aumentan las células intermedias
y aparecen las células naviculares. ¿Se acuerdan de las células naviculares? Que son células que se empiezan a doblar de sus extremos y parecen hojas secas. Y aquí disminuye el índice cardioperiódico. Si nosotros viéramos una imagen de las células, las veríamos ya que se empiezan a doblar. ¿Ya vieron cómo se empiezan a doblar de los extremos? A eso se les llaman células naviculares. Y vean cómo el tamaño del núcleo empieza a aumentar en comparación con el tamaño de las células. Entonces vean cómo estos cambios que se están presentando en la mucosa de la vagina, pues son el ciclo vaginal. Aquí tenemos, esto es con fotografías reales, ¿verdad? De microscopio. Pero aquí la simplificamos con esquemas en donde vemos que en la primera fase del ciclo son células aplanadas, ¿sí? Porque tienen efecto estrogénico. ¿Se acuerdan que en la primera fase del ciclo se elevan los estrógenos? ¿Sí? En cambio, en la segunda fase del ciclo, lo que se eleva es la progesterona. Por lo tanto, la progesterona es la que hace que estas células se empiecen a doblar de sus extremos y a estas células las conocemos con el nombre de células naviculares. Entonces, nosotros podemos saber viendo un frotis si esta paciente está en su primera fase del ciclo menstrual o en su segunda fase del ciclo menstrual. Vean cómo en la segunda fase los núcleos ya son más grandes, ¿verdad?, que en la primera. Finalmente, el ciclo vaginal, qué complejo todo, ¿verdad? Por lo que veo, el ciclo menstrual es toda una mezcla de eventos, ¿verdad?, que se van sucediendo. Pero lo admito, las mujeres, a pesar de ser tan complicadas, son fascinantes, ¿verdad? Son fascinantes. Eso sería